¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Historia Universal Contemporánea. El día de hoy vemos un tema bastante interesante que se llama gobiernos totalitarios. Es la precuela de lo que sería la Segunda Guerra Mundial y es muy importante este tema para poder comprender lo que ocurre durante la Guerra Mundial. Espero que prestes mucha atención, que tomes las debidas anotaciones para poder realizar la tarea correspondiente, ya que si no haces esto, pues obviamente no comprenderás de qué trata la Segunda Guerra Mundial, y es un tema que me imagino que te interesa muchísimo. En realidad es algo que a todos nos llama mucho la atención, que sabemos un poco por lo que vemos en las películas, pero esto es como que la introducción a lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Así que comencemos. Un gobierno totalitario, ¿qué es? En realidad los gobiernos totalitarios son aquellos tipos de gobierno en donde controlan la vida de las personas. No existe la vida privada, todo se tiene que saber y prácticamente el gobierno es dueño de todo. Es algo así como el comunismo, que más adelante veremos eso. Nos referimos entonces que los gobiernos totalitarios tratan de eliminar a todo opositor. No iba nadie a poder tener el poder, ni ser presidente, ni hacer nada durante todo este periodo. ¿Qué quiere decir? Un presidente, un partido político, y es todo lo que existía. Nadie puede dominar prácticamente el país, ya que es establecido de manera vitalicia o por medio de unas supuestas elecciones, que la mayoría eran fraudulentas, un tipo de gobierno. ¿Cómo funciona? La única forma de acceder a lo que sería en realidad el gobierno es hacer favores. ¿Quieres beneficiarte? Haz un favor al gobierno. Regálale algo, compra algo, apóyalos, ve a sus meetings, etc. Prácticamente era adularlos. Controlaban la economía y existían policías especiales para reprimir cualquier movimiento en contra del gobierno. Es decir, no te parecía lo del gobierno, prácticamente te mandaban a la policía para capturarte, apresarte, confesarte, torturarte y todo lo que te puedas imaginar, para que ellos tuvieran la razón y obviamente tú te echaras para atrás. Bueno, en el aspecto político prácticamente manipulaban todas las elecciones. Sus ideales eran fortalecer su gobierno, crear un partido político que nada más ellos gobernaran y que prácticamente todo fuera dirigido por ellos. Desde el punto de vista social, prácticamente su doctrina, es decir, sus ideales, era establecer una ideología, casi como una doctrina o una religión, creer que el gobierno pues prácticamente era Dios o algo así por el estilo. Entonces eso trataba el totalitarismo, ya que de manera económica eran unos anticapitalistas, es decir, que el gobierno tiene que tener el control de todos los medios de producción, fábricas, etcétera, para poder dominar el mercado y obviamente ellos tener el dinero. Nadie podía ser más rico que el gobierno. De hecho suena muy familiar a lo que vivimos nosotros, ¿verdad? Bueno, nuestra primera forma de gobierno totalitarista es el comunismo. El comunismo en realidad se establece en lo que conocemos como la Unión Soviética. Acuérdate que aparece la URSS al finalizar lo que es la Primera Guerra Mundial y fue dirigida por Vladimir Lenin y Stalin posteriormente cuando fallece, y ellos se dedican a prácticamente dirigir un país con tendencias de que ellos controlan los medios de producción, ellos controlan fábricas y todo, y mientras tú trabajaras para el gobierno y todo estuviera bien y muy feliz, pues obviamente no les iba a faltar nada, porque ellos te iban a dar vestido, comida, lugar donde vivir. Nunca ibas a tener dueño en una casa, pero vas a tener donde vivir, y el gobierno te iba a asignar dónde iba a estar. Este tipo de gobierno duró todo el tiempo que se estableció la URSS en la URSS. Bueno, ¿a qué se dedicó? Prácticamente se le conoce como una democracia popular, en la cual el gobierno fue establecido por una persona que dirigía y que ella se encargaba de todos los tipos de producción. Después tenemos el fascismo. El fascismo se crea en la región de Italia. Su principal expositor o representante de este tipo de ideología fue Benito Mussolini, un personaje muy importante que jugará un papel trascendental en lo que será la Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini tenía las características del nacionalismo, y es decir, defender a la patria, algo que se inculcó también en nuestro país. Por ejemplo, dar la vida por tu país es más importante, algo así como, me imagino que recuerdas la historia de los niños héroes.
de que porque ya van a invadir tu territorio y con que no logren conquistar y obtener tu bandera, te lanzas de la torre más alta del castillo de Chapultepec y te mueres. Suena un poco ilógico, ¿verdad? Entonces ese tipo de ideología era el nacionalismo. Creer que te podías dar la vida por tu país, que no capturaran tus símbolos patrios, que respetaran a como de lugar, y si no lo respetaban, los mataban. Ese es el nacionalismo. Obviamente los Estados Unidos de América tienen exageradamente el nacionalismo hasta el día de hoy. No puedes insultar su bandera y no lo vais a agredir, y lo podemos ver en programas y demás. Es sumamente importante respetar los símbolos patrios en este tipo de países. Bueno, el primer personaje que comienza a impartir este tipo de ideología fue Benito Mussolini, y fue en Italia, lo cual prácticamente trajo una inconformidad muy grande por todo el tipo de población. Sin embargo, siguieron a Benito Mussolini porque fue el principal aliado de Adolfo Hitler. Bueno, prácticamente comenzó a instaurarse este tipo de ideología terminada lo que es la Primera Guerra Mundial, y debido a la crisis que existía. Por ese motivo, Benito Mussolini se estableció como representante y presidente de todo ese territorio para, obviamente, poder dominarlos y poder tener el control de los medios de producción. Es decir, quería hacer algo así como la URSS, pero él era el líder y fue casi vitalicio. Suprimió todo movimiento obrero, es decir, no podían existir huelgas en este territorio, y Benito Mussolini, según él, proponía que la paz debía existir y que nada más podía gobernar. Nuestro siguiente tipo de gobierno totalitario es el nazismo, uno de los más famosos. En realidad, el nazismo son las abreviaturas de nacionalsocialista, solamente que se escribe con Z porque recuerden que el nazismo surge en la región alemana. Es decir, el verdadero significado de nazi es Partido Nacional Socialista. Eso significa. Entonces surge en Alemania y surge como una dictadura. Alrededor de 1933 y 1945 duró todo este periodo en el cual los nazis comenzaron a aparecer como un partido político. Acuérdate que habíamos mencionado que al terminar la Primera Guerra Mundial, los nazis se encontraban sentidos, acabados, porque pues habían gastado los recursos, habían declarado culpable a Alemania, tenía que pagar las deudas de todos los países para sus reconstrucciones. Entonces todo este movimiento comienza a causar un sentimiento de desprecio, de que el gobierno no sirvió para nada, de que nos metían problemas y simplemente no podíamos resolverlos. Y aparece un soldado que peleó en lo que fue la Primera Guerra Mundial, que obviamente tenía ese sentimiento de que su país podía ser mejor, y ese soldado fue Adolfo Hitler. Él decide tirarse como representante del Partido Nacional Socialista, llegar al poder y obviamente tratar de hacer que Alemania surgiera como la gran nación, porque no podía depender, no podía seguir alimentando a los demás países. De hecho, esta ideología fue la que le fue vendiendo a toda la población y metiéndoselas en su cabeza y en sus mentes para que lo siguieran. Obviamente fue un gran orador porque logró convencer a las masas de que la minoría debía ser eliminada, debías acabar con ellas para poder dominar y que nada más una raza pudiera seguir gobernando a todo el mundo. Lo que querían, aunque suena un poco ridículo, era gobernar y dominar al mundo. Bueno, surgió en Alemania, como ya he dicho, comienza prácticamente con las promesas de 1920 con dominar todo el país y dejar prácticamente de pagar a los demás países. Y hablando un poquito de las características del gobierno nazista, todos los sectores fueron controlados, es decir, producción, desarrollo, alimentación, tecnología. Formó la primera policía especializada para reprimir todo tipo de movimientos en contra del nazismo, que se llamó la Gestapo. La Gestapo era, como les dije, eliminar cualquier movimiento y servir al partido político. Era una policía especial del partido político. También se creó la SS o la Staffel, que significa Escuadrón de Protección, que era prácticamente el ejército especializado de proteger a todo lo que sería la cuestión del gobierno de Adolfo Hitler. Y obviamente esta policía al final se empezó a dedicar a crear los campos de exterminio para eliminar a la minoría.
Así que es muy importante la doble S. A lo mejor lo has visto en varias películas acerca de la Segunda Guerra Mundial. El servicio militar se vuelve obligatorio totalmente. Se controlan medios de comunicación. Solamente podías escuchar noticias de los nazis y ellos te decían qué escuchar. Se eliminaron los sindicatos, es decir, los trabajadores no se podían quejar de todo lo que pasaba en el gobierno y todo lo que pasaba en la población, sino que solamente existía la ideología de los nazis. Y sin embargo, a pesar de todo esto, tuvo un gran desarrollo en el aspecto de la infraestructura, del desarrollo de las ciudades, de la medicina, de la economía, ya que a pesar de que haber creado varios desastres, varias muertes, varias guerras, batallas y demás, esto les sirvió a Alemania para desarrollar nuevas tecnologías y obviamente pues vivir en el mundo que vivimos no significa simplemente que creó guerra. Entonces las carreteras, las industrias, las tecnologías y sobre todo las estaciones de ferrocarril fueron muy importantes, ya que sirvieron para trasladar mecanismos para destrucción, guerras, bombas y demás, que obviamente lo veremos en la siguiente clase. Sin embargo, te pido que estés muy en cuenta, muy atento de todo lo que estamos mandando y haciendo. Esta es la primera clase, bueno, de lo que sería grabación de este segundo parcial. Recuerda que tenemos clases en línea, seguiremos haciéndolo conforme vamos viendo cada uno de los temas y cuando tengamos oportunidad nos conectaremos para poder tener estas clases en línea y que puedan ganar sus puntos relativos a las participaciones extras que ya empezamos con algunos alumnos. Así que por favor les pido que tomen en cuenta la actividad que se encuentra en esta misma tarea, que la cumplan, que lean por favor las instrucciones, ya que estaré calificando presentación, el contenido, porque aunque no lo crean, si los leo, algunas preguntas que ustedes llevaron en su primer parcial no las respondían y crean que no me daba cuenta. Se las marco para que puedan darse cuenta que sí leo sus tareas, por eso me tardo un poco más en calificarlas. Así que espero que estén muy bien, que les haya gustado este tema, que pueden hacer sus tareas. Si no llegan a tener alguna duda, recuerden que está el tablón o manden un mensaje privado para poder seguir hablando. Sin nada más por el momento, lean su tarea y nos vemos en la siguiente clase.